Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Espero estén muy bien, que hayan pasado un excelente día, muy bendecido. Les voy a compartir en estos momentos, ustedes están viendo mi pantalla, me confirman si es así, la competencia de la transversalidad que vamos a trabajar el día de hoy. Que vamos a trabajar la transversalidad de Enrique Lomultra, interactuar en los contextos productivos y sociales de acuerdo con los principios éticos para la construcción de una cultura de paz. ¿Cuál es la programación? Salud y reflexión, aporte de la reflexión, contextualización de la competencia, Enrique Lomultra, resultados de aprendizaje, saberes previos, socialización de la guía y evidencias y aclaración de dudas e inquietudes. Entonces, en ese orden de ideas voy a iniciar pues como poniéndoles una pequeña reflexión que creo que nos puede ayudar muchísimo en ese proceso que iniciamos, en esta nueva etapa de ejecución, ya casi prácticamente ustedes culminando su proceso formativo. Les voy a compartir para que ustedes me confirman si de pronto escuchan la reflexión. ¿Sí se escucha? ¿Se escucharon esa parte? Sí, señora. Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces vamos a prestarle pues como bastante atención. Profe, no sé si te quedaste sin audio, no te estamos escuchando. ¿Cómo? Qué pena. Hola. ¿No escucharon la reflexión? No, Gloria. profe, está congelada la cámara y hace harto no estás hablando. No, pero la reflexión no se estaba escuchando. No, nada. No, nada, profe, nada. Qué pena. Listo, déjenme, yo miro a ver qué fue lo que pasó. Y ya iba a terminar. Ya les iba a empezar a preguntar que qué les había parecido la reflexión. Incluir audio. El vendedor de zapatos. ¿Ya escucharon? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. En una ocasión, dos vendedores de zapatos fueron enviados a una isla desconocida y lejana, con la difícil tarea de vender zapatos allí. Uno de los vendedores de zapatos se llamaba Ramón, el otro se llamaba René. Veamos los reportes que ambos zapateros dieron a su jefe al llegar a la isla. Ramón comentó: jefe, han sido 2 días agotadores de viaje. La comida estuvo malísima y me enfermé del estómago en el barco. Pero bueno, al final llegué a la isla. Desgraciadamente le tengo pésimas noticias. La gente allí está tan atrasada que ni siquiera usan zapatos. Ellos simplemente andan descalzos. Me devuelvo mañana mismo para allá.
Lo siento. René comentó. Hola, jefe. El sol por aquí es radiante y la brisa marina increíblemente refrescante. He tenido 2 días completos para organizar mi trabajo en la isla y hasta pude ayudar al chef del barco a preparar unos platillos. Le tengo magníficas noticias. Aquí todos necesitan zapatos. Repito, nadie tiene zapatos. Vamos a hacer una venta loca. Por favor, envíeme lo antes posible todos los zapatos que tenga en bodega. Sé que los voy a vender todos. No me espere pronto. Parecería que ambos vendedores fueron a lugares distintos. Parecería que viajaron en diferentes barcos. Pero lo cierto del caso es que ambos fueron a la misma isla, en el mismo barco, en el mismo momento. Esto es vender. Bueno, ahorita sí les pregunto qué les pareció la reflexión. Sí se pudo escuchar bien. Profe, ¿me oye? Sí, Brenda. Profe, a mí me pareció muy interesante. Yo creo que la reflexión basa más que todo como en la actitud de las personas, como en la perspectiva de la situación y el momento donde se encuentra. Muy bien, Brenda, muchas gracias. Así es. Juan Pablo, adelante. Profe, como lo dijo un filósofo, los medios de comunicación facilitan el trabajo. Entonces, el René, al ver de que según para el otro vendedor era un lugar desactualizado, para él fue una oportunidad y virtud ver que como no había demanda, la oferta que le iba a llegar iba a ser impresionante. Entonces él pensó en positivo que iba a vender todo su producto porque había mucha producción y había mucha demanda de gente que lo iba a utilizar porque era primera vez que iban a tener zapatos. Lo que el otro le pareció antes poca demanda y poca oferta, entonces para él iba a ser una pérdida de tiempo y de capital hacerle traer su inventario a su jefe a la isla porque él creía que ninguno iba a estar interesado en eso. Entonces a veces los medios de comunicación, si uno los sabe utilizar o sabe utilizar sus virtudes, eso hace que las grandes o pequeñas empresas se vuelvan un emprendimiento y a largo plazo se ven los frutos. Muy bien, Juan Pablo, por tu aporte. Excelente. Jóvenes, también un punto súper claro, todo es digamos, perspectiva como ustedes vean las cosas, según como ustedes se sientan y según como ustedes tengan la capacidad de afrontar las situaciones, podemos salir a flote y sacar muchos proyectos, muchas metas, muchos sueños adelante. Hay quienes de pronto dicen, ay, pero este tiene más facilidad que el otro. Y a veces son las mismas situaciones, sino que el pensar del otro es de manera positiva, es de manera resiliente, es de avanzar, es de crecer. Y muchas veces nosotros es de pronto estar en negación, no soy capaz, no puedo, no me dan, no me presentan oportunidades, cuando las oportunidades se brindan según las capacidades que ustedes puedan desarrollar a raíz de esto. Entonces, este era como el fin o el propósito de esta reflexión para que demos inicio a esta competencia que básicamente nos va a orientar puntualmente a mirar y tener una perspectiva diferente frente a lo que es la cultura, frente a lo que es el desarrollo en Colombia, frente a lo que es la construcción, los valores, los principios, la responsabilidad que tienen ustedes mismos. Bueno, entonces estamos en el saludo, en reflexión, aporte de la reflexión. Bueno, contextualización. ¿Por qué esta competencia tiene el nombre de Enrique Lomultra? Ustedes se preguntarán quién es este señor y por qué se llama de esta manera. Ese señor fue, digamos, uno de los directores más destacados en méritos académicos e integridad moral, que pues fue Enrique Lomultra, que trabajó pues como en el SENA y fue uno de los que mayor
pues, de una manera muy, muy positiva, desarrolló grandes procesos en el SENA y sobre todo su ética y su moral fue intachable en todo el proceso que estuvo. ¿Qué fue lo que hizo Enrique por el SENA? Fue consejero del Estado, fue juez de construcción criminal, director del Servicio Nacional del SENA, controlador general, vicepresidente de la Asociación Nacional Industrial, asesor del Banco Municipal, secretario. Entonces, frente a todos estos cargos, destacó, digamos, su ética profesional y su moral, que dejó un proceso muy, muy positivo frente a todas las entidades que estuvo. Y por eso el SENA tomó ese nombre de él como para que nosotros hagamos énfasis o resaltemos la competencia de ética, para resaltar que hay personas que llegan a esta institución y forman y se crean con unos valores éticos y morales. Entonces, desde aquí se establecieron 4 resultados de aprendizaje, que el primero es promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como parte de la instauración de una cultura de paz. El segundo resultado de aprendizaje es establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aportes para el desarrollo social. El tercero es promover el uso racional de recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente. Y el último es contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para transformar el conflicto. Ustedes me dirán, bueno, esto de pronto, ¿qué tanto tiene que ver con contabilidad? ¿Y por qué hacer énfasis, digamos, en estos resultados de aprendizaje? Cada uno de estos resultados de aprendizaje nos permite identificar y conocer nuestra cultura, asimismo establecer criterios éticos y partir también de la responsabilidad social que yo tengo en todos los contextos que me desarrollo para así, digamos, ser un formador o estar formado para el trabajo. En esas competencias vamos a ver algunas actividades. Entonces, ¿cuál es el desarrollo y por qué estas actividades? Las actividades presentadas invitan a reflexionar sobre los aspectos que son transversales, como la dignidad humana, la familia como base fundamental de la sociedad y la construcción de valores y principios, la relación que tengo con el medio ambiente, la sostenibilidad y sustentabilidad ética, para terminar con un tema que es el reconocimiento de los hitos históricos de la violencia y la paz, así como las estrategias para la reconciliación como aporte de la construcción de una cultura de paz. Entonces, en síntesis, lo que nosotros vamos es a contextualizarnos frente a todo lo que el proceso que ha tenido Colombia, qué hacemos nosotros para generar una construcción de mejoramiento o un aporte a nuestro país, porque ustedes saben que el cambio siempre parte de nosotros mismos. Si todos los colombianos tuviéramos esa postura de pensar de manera positiva, de establecer siempre los principios éticos y sobre todo generar esa construcción y esa cultura de paz, Colombia fuera un país excelente. Entonces, para eso nosotros vamos a trabajar lo que son 6 evidencias. Digamos, esta competencia evalúa 6 evidencias, las cuales permiten calificar los 4 resultados de aprendizaje que les mostré, les leí anteriormente. Entonces, la primera actividad hace referencia a un taller de reflexión escrito del caso de Malala. Ahorita, pues como al finalizar, les voy a describir puntualmente cada una de las actividades, cuáles son las actividades, porque ahorita Gloria me preguntó, pues la pregunta que iba a hacer Brenda era para ver si podían continuar trabajando en grupos pues como de 4, y le comentaba que eran muchos. Entonces, de esa manera, si hay unos que sí puedo trabajar, que serían, digamos, pronto el mapa de los 50 hitos del conflicto armado en Colombia, un ejemplo de una marca sostenible, esos, y de pronto el documento colaborativo, lo podría aceptar en parejas. De resto no, porque las indicaciones que establece aquí en el instrumento de evaluación dicen que es por, digamos, de manera individual, pero sí se podría aceptar por pareja. Bueno, entonces el taller del caso de Malala, video de presentación de proyecto de vida,
un diagrama del sistema de la relación del individuo con el entorno. Esta es también muy personal. Ejemplo de una marca sostenible que cumpla con los criterios de Triple B. Ustedes saben que esta es una marca que ha venido pues como avanzando a raíz de mucho tiempo. Un mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los 50 años y por último un documento colaborativo de solución de casos. Ahorita les cuento puntualmente cuáles son como los criterios de evaluación de cada una de estas evidencias, de qué manera las debemos de desarrollar, cuál es el material que debemos de tener presente, porque siempre son bastantes actividades y les voy a mostrar qué evidencias, perdón, qué resultados evalúan cada una de estas actividades para que tengan presente. Hay unas evidencias que, digamos, 2 evidencias evalúan un solo resultado de aprendizaje. Hay una evidencia que evalúa un resultado de aprendizaje. Entonces, para que ustedes tengan presente que si de pronto las evidencias que son 2 y evalúan un resultado de aprendizaje, si ustedes suben una sola, no les da para evaluarle pues como los 2 resultados de aprendizaje. Ahorita les comparto, es más, les voy a compartir de una vez el cuadro para que lo tengan presente y de esta manera tengan claridad de cuáles son los resultados de aprendizaje que se entrarían a evaluar según la evidencia establecida. Denme un momentico. Lo busco por aquí. Listo. De pronto están viendo el cuadro en Excel que tengo por acá. No, señora, profe. Ah, qué pena, déjenme les Puede ver. comparto. Discúlpenme, les muestro. Bueno, miren, ese sería pues como el cuadro, ¿cierto? Aquí está el resultado de aprendizaje y están las evidencias. En la primera, que es el taller escrito del caso de Malala y el proyecto de vida, evalúan el resultado de aprendizaje de promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos universales. Que es la actividad del diagrama del sistema de la relación del individuo con el entorno, evalúa el resultado de aprendizaje de establecer las relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social. La actividad de ejemplo de una marca sostenible que cumpla con los evalúa el resultado de aprendizaje, promover el uso racional de recursos naturales a partir de los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente. Y por último, el resultado de aprendizaje de contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación, evalúa lo que es el mapa de los hitos del conflicto armado en Colombia y el documento colaborativo del caso. Entonces, para que tengan presentes estas 2 evidencias, evalúan un resultado de aprendizaje y así como les mostré. Para que eso pues como nos quede ese punto bien claro, porque hay unos que de pronto suben una evidencia y piensan que de pronto está ahí. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a mirar un poquito los saberes previos para entrar en materia. Yo les hago una pregunta, ¿será que los valores éticos son la base por la que las personas rigen su conducta, son guías de comportamiento normalmente no aceptados de manera social y ayudan a diferenciar lo que es lo correcto o no? Un individuo tiene ciertos principios éticos y basados en ellos y actúan de una manera determinada. En esto, quiero que por favor lean bien esta pregunta, este enunciado y me respondan si esto será falso o será verdadero. Para mí es verdadero. ¿Por qué? Porque es que yo digo que cada persona tiene su forma de actuar y esos son los principios desde que viene, desde su casa, desde su hogar, esos son los principios
éticos que le han dado o que él ha recogido, bueno, así no sea en el hogar, porque hoy en día echamos la culpa es que en el hogar, en el hogar, en el hogar. No nos damos de cuenta que nuestros hijos salen a la calle y recogen mucha información de la calle y empiezan a tener unos comportamientos éticos diferentes a los que se le están dando en su hogar. Muy bien, así es, esa afirmación es verdadera. Nosotros tenemos que partir de que si bien los valores éticos son la base que rigen la conducta de la persona, también son, digamos, que se rigen, digamos, por situaciones que nosotros podemos aceptar o no para poder diferenciar qué es correcto y qué no. Si bien, Gloria, es cierto, en este momento no estoy viendo pantalla. Gloria, es cierto que la que está hablando. Sí, Si bien, señora. bueno, si bien Gloria generó ese aporte diciendo, bueno, nosotros desde la casa, desde el hogar se forman con unos valores éticos, pero en la sociedad se deja influenciar de cierta medida y hace que dude frente a ese valor. Debemos de determinar algo, si bien el proceso de, digamos, de aprendizaje o de relación de las personas con el entorno, aparte de lo que es la sociedad, primero la familia, ¿cierto? La sociedad, el colegio y la sociedad. En cuanto a eso funciona como una mesa de tres patas, pero parte de que la responsabilidad siempre debe de ser Disculpa, profe, tienes una interferencia, no se te está escuchando, hay una interferencia. Sí, no sé quién tiene el micrófono. Juan Pablo, por favor, apágate el micrófono. Eso, gracias. Entonces, es importante que desde allí, igual, toda la responsabilidad parte de lo personal. Si algo que se fundamenta y digamos que se repite consecutiva, ya nos queda algo innato. Entonces, desde aquí también podemos trabajar. Si bien de pronto nuestros comportamientos parten desde lo que es la formación desde el hogar y la formación académica y formaciones que vamos trascendiendo, se forman desde lo que yo le doy valor. Si yo no le doy tanta relevancia a lo que es valor ético, a lo que es el ser, a lo que es la moral, a lo que es la persona, desde allí a mí me pueden decir misa y mi comportamiento siempre va a seguir de la misma manera. Pero eso parte también de la responsabilidad y las consecuencias que a nivel nacional pueden generarse y pueden pues como uno partir desde allí. Los principios éticos son la regla que funciona como guía para establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Eso será falso, verdadero? ¿Ustedes tienen duda frente a este enunciado? Profe, es verdadero. Muy bien, así es. Los principios éticos son la regla que funciona como guía para establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando yo genero y establezco, muchas veces nosotros hacemos las cosas y asumimos de que no tienen consecuencias, cuando puntualmente todos los seres humanos aquí, de una u otra forma, conocen o desconocen de pronto en la parte cuando no son, digamos que tienen una educación baja, o no han formado pues como en algunas cosas o desconocemos algunas cosas, entonces pensamos que lo que lo que se está desarrollando está bien. Yo le voy a socializar un caso en esta parte y quiero que desde aquí ustedes me digan si es correcto o si es incorrecto. Había unos niños que se quedaron huérfanos, uno de 8 y otro de 16 años. Los papás pues fallecieron, entonces se quedaron viviendo en las calles. El niño de 16 años, al ver la desesperación de su hermanito que tenía mucha hambre, se dirigió a una panadería y se robó un pan. Entonces, al robarse este pan, llamaron a la policía agarró al niño, le quitó el pan y el niño empezó a llorar y a manifestarle que él era huérfano, que su hermanito estaba aguantando mucha hambre, que ellos no querían pues como estar en bienestar porque los separaban. Entonces, el policía se conmovió de la situación de este, pagó el pan y dejó ir a los niños. ¿Ustedes creen que ahí el policía hizo un valor ético, tuvo un principio ético, hizo algo correcto o algo incorrecto? Profe, eso es lo que yo le quería comentar. Lo que pasa es que mucha gente argumenta su moral con la ética y la ética es la base global de las reglas que todo el mundo
debe cumplir. Y la moral es lo que le parece bien para uno, pero no está bien para la sociedad. Entonces, para el policía usó la moral pensando de que no quería un prejuicio para el niño, pero la ética es que todos deben de tener justicia. Entonces, el niño estaba robando, debía de tomar cartas en el asunto, independiente o no, por la situación que estuviera pasando el niño, porque si él deja pasar eso a un caso mayor, siempre va a seguir en lo mismo por defender la moral y no realmente la ética, que es como la orden mundial, por decirlo así, como lo importante frente a una sociedad. Muy bien, Juan Pablo. Mejor no lo pudiste haber dicho. Alguien de pronto piensa de manera diferente. Profe, yo digo que el policía pues puso sobre la ética pues, su moral, pero digamos que los valores que tenía el policía desde su casa de pronto también lo hicieron actuar de la manera que hizo. No sabemos si el policía en algún momento de su infancia pasó por algún momento difícil. Digamos que se sintió un poco identificado con eso y por eso digamos que ayudó también al niño o vio de pronto en la mirada del niño. O sea, son muchos factores que de pronto llevaron al policía a que actuara de esa manera. También es bien sabido que a veces ese actuar crea en personas, en este caso en el niño, también crea esos valores para que haga lo mismo cuando crezca. Tal vez no en el mismo estado, no sabemos si de pronto el niño a raíz de eso pueda sobrepasarse el mismo, sus méritos, no sé qué, y pueda ayudar a otros niños también. Entonces, podemos decir de que la ética del policía desde su infancia, digamos que pudo haber sido esa, porque bien sabemos que nuestras casas a todos nos crían de maneras diferentes y nos enseñan cosas diferentes en maneras de los valores. A mí me pueden enseñar de que debo respetar a los mayores, a otras personas no le dan tanta importancia a eso. Entonces, todo va también dependiendo de lo que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos conociendo desde nuestra infancia. Jason, muchas gracias. ¿Quién piensa diferente? ¿Alguien de pronto quiere dar otro aporte? Bueno, les cuento un poquitico. Si bien nosotros ahí estableció el policía que estableció algo que decía de pronto Juan Pablo, digamos la empatía, de ponerse en el lugar y los zapatos de ese joven, de aguantar hambre, de no tener papás, de no tener ciertas cosas. Pero los principios éticos parten y en todas las organizaciones parte del bien. A pesar de que usted sienta que de pronto, ay, es que es un pan, pero ese pan puede generar ciertas consecuencias, ¿cierto? Ya el niño, por no tener, digamos, ese espacio de, digamos, una organización, un bienestar familiar, algo que los esté pues como atendiendo, pueden seguir pues como digamos, no se les va a cambiar nada el proceso que llevaban porque él va a seguir aguantando hambre y él va a seguir teniendo pues como situaciones así similares y podemos pasar que el niño se vuelva pues como ladrón, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar antes de, y en muchos de los aspectos ustedes van a tener eso, quiero que lo tengan eso muy, muy, muy claro. Si bien a veces esa parte humana, esa parte de sentir, esa parte del ser, nosotros le metemos emociones, sentimientos y es lo que nos hace dudar frente a lo que es nuestra ética. ¿Por qué? Porque sentimos que la otra persona está pasando ciertas necesidades, pero si nosotros, todos los seres humanos aquí, partiéramos de lo que es los principios éticos, lo que es el bien, lo que es la relación, Colombia no sería un país como está en estos momentos. Entonces, siempre partan de lo que es correcto, a pesar de ciertas situaciones que usted dice, ay, es que en realidad, qué pesar, pero es que el pesar parte de que nosotros también nos puede entrar a confundir como irresponsabilidad frente a otros procesos, dejar que la otra persona deje de hacer las cosas. Un ejemplo, y pasa muchísimo dentro cuando nosotros estamos estudiando. Ay, no alcancé a enviar el trabajo, no alcancé a enviar el trabajo, ¿quién me presta? Que yo le cambio, yo lo parafraseo, perdón, yo le hago esto, yo le hago lo otro, es que no lo hago, de pronto me voy a ver afectado, voy a perder la materia. Entonces ahí nosotros nos falta que
¿Quién me dice ustedes si la otra persona no le pasa el trabajo, será que está bien? Y si le dice, y si se lo pasa, ¿será que está mal? Entonces, si yo les pongo a preguntar a cada uno de ustedes esto, nosotros ahí no vamos a ejercer una responsabilidad, porque los principios éticos, es decir, que cada quien pueda asumir las consecuencias de sus actos y saber que si yo tomo un trabajo de otro compañero, eso es plagio y eso va a haber afectado en mi proceso y así indirectamente me voy a ir acostumbrando y por lo general me voy a volver una carga para las demás personas. Entonces establezcan esa responsabilidad siempre de saber qué es lo correcto, cómo asumo mi responsabilidad y hasta dónde puedo llegar con eso. ¿Listo? En esta, los principios son el conjunto de los valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización y también dañan a las demás personas sin pensar las consecuencias. Son el soporte de la visión, misión y las estrategias y los objetivos estratégicos brindan inseguridad entre los demás pensando solo en el bien propio. ¿Quién me dice cuál de estas tres es? A, B o C. La B. A ver, profe. Sí, exacto, así es. Los principios son el conjunto de los valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización y también son el soporte de la visión, misión y la estrategia y los objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque desde cuando nosotros tenemos esos principios, digamos que la organización establece un soporte estable, porque si mi misión es de pronto generar salud, generar crecimiento, desarrollo, entonces yo creo mis principios y los principios siempre en parte de lo que es la ética, porque siempre va relacionado. Cuando yo tengo unos principios que para mí son, digamos, no son negociables por nada, entonces desde allí se puede generar y establecer una muy buena organización. Muy bien. La cultura de paz consiste en no promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y vienen los conflictos. ¿Eso es falso o es verdadero? ¿Qué me dicen? Es falso. Muy bien, porque en realidad Falso. la cultura de paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Entonces nosotros tenemos que tener presente que siempre cuando establecemos esa cultura de paz, ahí los conflictos siempre pueden terminar cuando yo decido. Por ejemplo, ustedes dirán, ay, no, es que a veces me están diciendo unas cosas que definitivamente no se pueden. Cuando yo tengo claridad quién soy, para dónde voy, de qué manera lo soy, entonces desde allí yo puedo determinar si puedo continuar la conversación o no. Y esa es una de las dificultades que los seres humanos en ocasiones tenemos, que nos tomamos las conversaciones de manera personal. Es que este dijo. Entonces, al decir este dijo y este dijo y este dijo y yo ya siento que me lo está diciendo a mí, entonces desde allí yo puedo generar ciertas dificultades y el conflicto nunca termina. Entonces partan del razonamiento que ustedes tienen, la integridad, lo que ustedes son, de cómo se ven y desde allí generar ciertas barreras o rechazar ciertas situaciones que a usted le está afectando, digamos, en esa parte emocional y sentir y decir, bueno, esto no me compete a mí o eso hasta aquí, esa persona no piensa igual que yo, entonces igual debemos de continuar, debemos de seguir, pero no generando pues como las mismas situaciones. Vamos a esto. ¿Será que la cultura de paz es un conjunto de valores de valores, actitudes al ser humano y su dignidad? ¿Esto será falso? Verdadero. Es verdadero. Dámele un argumento a eso, por favor. Pues más que todo la cultura de paz es tratar de empatizar a las personas, a respetar los pensamientos de cada uno y poder llevar una conversación
en que el uno y el otro va a respetar su punto de vista y va a respetar su dignidad sin formar inconvenientes o conflictos verbales o físicos. Muy bien. Desde allí nosotros podemos establecer esa relación. Miren, todo parte de esta situación personal y hay algo que decía sí, Juan Pablo, no sé, en este momento no estoy viendo pantalla, si es Juan Pablo o Jason. Bueno, desde aquí nosotros podemos establecer que si yo establezco una responsabilidad con con la sociedad, tengo el valor de la empatía. Cuando nosotros tenemos esa situación de empatía, desde allí nosotros establecemos lo que es el respeto, lo que es la escucha, lo que es las actitudes, porque tenemos claridad de que esa persona se siente mal por esa situación y eso si me lo llegan a hacer a mí, me voy a sentir mal. Entonces, partamos de que esa cultura de paz establece siempre ese conjunto de valores que me establecen cambios cuando yo tomo la responsabilidad de asumir roles diferentes. Bueno, esta. Se dice que una persona que posee dignidad cuando se valora a sí misma por encima por las necesidades del momento o de las exigencias de los demás. Ustedes me dicen que esto será falso o será verdadero. Por encima, por las necesidades. Yo creería que es falso. ¿Por Para qué? mi concepto es falso. Porque cómo se va a crear un valor, una dignidad cuando estoy pasando, así entiendo el mensaje, ¿no? Cuando Sí. estoy pasando por encima de los demás. O sea, ¿dónde está la dignidad? ¿Dónde están mis valores? Cuando estoy atropellando a las demás personas. Entiendo que el mensaje dice eso, no lo tengo muy claro, pero pues creería Sí. que es eso lo que dice el mensaje. Se dice que una persona que posee dignidad cuando se valora a sí mismo por encima de los demás, por encima por las necesidades del momento o por las exigencias de los demás. Miren, si bien de pronto podemos establecer, y ahorita que estoy leyendo nuevamente el enunciado, se puede establecer e interpretar desde dos puntos. Gracias, Gloria, por mirar esto. Cuando yo tengo dignidad, tengo presente ciertas situaciones, ¿cierto? O no puedo permitir que otras personas pasen por encima de mí, teniendo presente siempre que yo tengo valores, tengo principios y también tengo una razón social y tengo ciertos derechos, entonces yo puedo generar esa dignidad, rescatarla o resaltarla frente a decidir qué está bien y qué está mal y no aceptar ciertas exigencias de las otras personas cuando sentimos que no están bien. Y también se puede entender que si bien hay situaciones que nosotros pasamos por la dignidad de las otras personas, o sea, pisoteamos de una u otra forma a las demás personas, entonces desde allí también podamos generar esa dificultad y no saber afrontar las situaciones. Entonces, este enunciado quedó pues como entre las dos, no sería ni entre falso ni verdadero, sino que más asumirlo como conciencia. Vámonos con este último. Los derechos humanos los derechos humanos los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, son distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Eso será falso o será verdadero? Verdadero. Muy bien. Excelente. Desde aquí yo puedo establecer que no importa la condición que tenga, siempre nosotros tenemos derechos. Y ahorita hay algo muy bonito que se está resaltando muchísimo, anteriormente no estaba pues como constituido, que es la parte de la inclusión, ¿cierto? Ya no aíslan a esas personas que tienen ciertas dificultades y desde allí podemos establecer que de pronto los derechos se están llevando a cabalidad. Si bien ahorita yo les pregunto, ¿será que aquí en Colombia se desarrollan todos los derechos humanos y podemos decir que en realidad
Colombia es un país que tiene presente siempre los derechos de las demás personas. No, señora, Para nada. para nada. Entonces, miren que si nosotros ponemos en tela de juicio esto, nosotros podríamos decir, no, es que en realidad Colombia no es esto, pero aquí parte desde que, ¿será que en algún momento yo he afectado como persona los derechos de alguna de las demás, pues de los seres que están o que me rodean? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta también cierta, de una u otra manera, sí ejerzo cierta responsabilidad frente a los procesos. Si bien hay unas naciones que nosotros nos encargamos de, digamos, perdón, hay las personas que gobiernan, nosotros nos encargamos, los elegimos y los montamos en el poder y nos damos cuenta que muchas veces no cumplen ciertas situaciones. Y nosotros nos podemos preguntar, pero parte desde qué, y ahí es donde siempre entra este punto clave, este punto es la situación, solamente pienso en mí y en las personas, poquitas personas que me rodean. Y yo les puedo decir, ¿será que si de pronto está su hijo, su hija, y hay que respetar el derecho a la vida o hay que resaltar el derecho a la vida y están todos dos en riesgo, usted a cuál de las dos va a escoger, a su hijo o a la persona desconocida? Entonces nosotros inmediatamente vamos a decir, vamos a coger a mi hijo porque es que en realidad es mi hijo. Y hay muchos que dicen, ay, de pronto yo hago el esfuerzo de coger a los dos, pero conscientemente sabemos que si hay una opción de salvar a una sola persona, vamos a coger a esa persona que está. Y ahí eso no nos hace malas personas ni tampoco nos hace buenas personas, nos hace pensar puntualmente cuál es la responsabilidad que debemos de tener para que en realidad todas las situaciones cambien, cuál es la responsabilidad que se debe ejercer para que todo se pueda encontrar una solución y no solamente pensar de manera individual o solamente hacia mi interés, sino pensar de manera colectiva. Entonces, desde aquí yo quiero que ustedes se hagan estas preguntas, preguntas de análisis y de reflexión. ¿Cómo creen ustedes que pueden hacer velar sus derechos? ¿Quién me dice? ¿Cómo creen ustedes que pueden hacer velar sus derechos? Que en realidad se puedan cumplir sus derechos. Sabiendo las normas que protegen los derechos, o sea, sabiendo como tal los derechos que tienen los seres humanos, porque si no sabemos de las leyes, no podemos defender nuestros derechos. Muy bien, a veces por desconocimiento total venimos y permitimos que nos vulneren nuestros derechos y no, pues no resaltamos pues como esa parte. Ahorita, ¿qué podría hacer usted para cambiar el mundo? El mundo. O sea, ¿será que de pronto aquí alguno de ustedes tiene algo que pueda aportar para generar cambio al mundo? ¿Quién me dice? Profesor, yo creo que el mundo no lo puede una sola persona. El mundo está en las manos de todos. Yo podría tener, pero si no tengo a mi alrededor a alguien más, o sea, para mí es casi que imposible, o sea, en mí poder cambiar yo sola el mundo. Me gustaría, me encantaría, pero una sola persona no lo puede hacer. Yo en la oficina peleo mucho por el papel. Para mí eso es cambiar el mundo. Yo peleo mucho por el papel porque es una planta, es un árbol que me están destruyendo. Entonces yo todos les digo, ¿por qué no presentamos en medio magnético? ¿Por qué tiene que ser papel? ¿Por qué no reciclamos? Yo peleo mucho por eso y para mí ese es un aporte para el mundo. Pero si ves, estoy sola, porque en la oficina todos desperdician. Entonces estoy sola en esto. No podría, no puedo cambiar ese pedacito que quiero. Muy bien, Gloria. ¿Quién más? Pues la definición de cambiar el mundo es bastante amplia, pero podríamos hacer el aporte, porque si nos ponemos a mirar de que, porque yo solo no puedo cambiar el mundo, haciendo el aporte desde uno mismo, otra persona puede ver el cambio y ahí también empezarlo a hacer. Ejemplo, cuando tomo botellas de agua en la calle o en cualquier establecimiento, yo pues, o estoy caminando, yo no la boto en cualquier lado. Yo lo que hago es guardarla en mi bolsillo o en mi bolso
para luego tirarla pues en un lugar adecuado o de reciclaje, si hay por ahí. ¿Por qué digo eso? Porque es uno de los tantos ejemplos. Porque si yo me pongo a mirar que si yo no, ay, es que yo nada más, yo solo no voy a cambiar el mundo, es que si yo lo hago y los demás no, o sea, jamás va a haber un cambio en nadie. Entonces uno debe ponerse, hombre, lo haré yo, si nadie lo hace, lo hago yo. Y Muy, otras No, no, personas a ver, verán en el eso momento en y que si yo la dije sociedad, que yo sola no podía, no quiero decir que no lo haga, yo lo hago. Y le enseño, digamos, lo que tú estás diciendo. Me acuerdo mucho la primera vez que mi hija me botó un papel en la calle y le dije, qué pena te devuelves y recoges el papel. Mi hija me contesta, no mami, porque hay unos muchachos ahí a pie donde boté el papel. Vas y lo recoges, asisten los muchachos. Fue, recogió el papel y jamás en la vida lo volvió a botar. Pero hay personas que no lo hacen por más que yo lo quiera hacer. ¿Ves? muy bien. Eh, yo entiendo también todos los dos puntos, los entiendo y los resalto muchísimo. ¿En qué sentido? Entiendo puntualmente que Gloria manifiesta que de una u otra manera todas las personas tienen pensamientos totalmente diferentes y quizás eso hace que no se establezca algo para cambiar el mundo. Y Jason dice algo también muy importante. Él dice, si yo ejerzo una responsabilidad frente al cambio, también se puede hacer. Gloria también ejerce una responsabilidad frente al cambio y también se puede hacer. Entonces, esta pregunta yo se lo hago, ¿por qué? Ustedes se imaginan que esa pregunta le llegara a todas las personas del mundo. Entonces, si ellos, todas las personas del mundo, ejercieran un proceso de cambio del mundo, cambiaría. Entonces, es también cuestionarme y decir, bueno, yo en realidad tengo que hacer el bien común para que de una u otra forma el mundo genere una evolución y genere cambios. Ese era el punto, ese era el fin. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Hacer exactamente lo que hacen ambos, seguir generando ese compromiso de cambio, de hacer las cosas positivas, de pronto lo que dice Jason, de no tirar nada a la calle, de poder recoger las cosas, lo que dice Gloria, de no, digamos, afectar el medio ambiente gastando tanto papel. Entonces, cuando yo ejerzo esa responsabilidad, también puedo formar y decir, de 20 personas que yo a dos le pueda cambiar, digamos, ese pensamiento, es una generación que se cambia con ese pensamiento porque usted se va a encargar de manifestarle a la persona o a los hijos que tenga o a las personas a su alrededor eso tan significativo que es, venga, genere, establezca ese compromiso con la sociedad. Entonces, desde allí resalto a cada uno de ustedes frente a esos puntos de vista que son demasiado válidos. Asimismo, espero pues como que tengamos ese proceso de no sentir que es que, ay, es que las personas lo están haciendo así, yo no sé, yo no lo hago. También establezcamos esa responsabilidad de decir, bueno, yo lo voy a hacer por mí, con lo que hacen ustedes, háganlo, síganlo haciendo porque en algún momento vamos a hacer ese modelo a seguir de decir, wow, qué bien. Mira que Gloria y Jason generaron ese aporte y son menos papel que de pronto se pueda gastar y al menos en mí, menos botellas que se puedan tirar a la basura y muchas situaciones puntuales que puedan generar cambios. Esa, ¿cree usted que la sociedad, cree usted que lo que hace la sociedad le aporta, perdón, cree usted que lo que hace le aporta a la sociedad? Yo considero que de pronto desde ese punto de vista que acabamos de decir, cada quien aquí aporta cierto granito. Lo que ustedes decían, yo le aporto a no gastar papel, Jason dice, yo le aporto a no tirar nada a la basura. Y por último, esta considera que en Colombia hace valer sus derechos. Bueno, eso ahorita ya lo preguntamos inicialmente y muchos pues como que manifestaron que no. Les voy a compartir un pequeño video que nos va a puntualizar según las situaciones y según el avance que puedan tener, las ventajas y desventajas que podemos tener eh, algunos seres humanos o todos los seres humanos frente a los procesos. Entonces, para que conozcamos puntualmente las realidades, pero no por esas realidades nos vamos a quedar atrás, sino que por el contrario vamos a establecer ese compromiso de desarrollar unas estrategias que generen y establezcan ciertos cambios. Bueno.
Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género. Conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los demás participantes. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que han sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta Te sociedad. volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por hacer. Me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía, esta persona podría estar viviendo. Es difícil estar en los pies de otra persona. Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación, ¿qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás. Los derechos son el centro de nuestro desarrollo. Todas las personas tenemos derecho a participar en las decisiones que nos afectan, a vivir libre de toda discriminación, a la educación, la salud, oportunidades económicas, justicia y una vida digna. Ahora les pregunto, ¿qué les pareció este video? ¿Será que nos lleva puntualmente a lo que nosotros estamos trabajando? ¿Qué piensan ustedes frente a este video que acabamos de ver? Hola. Profe, que a veces, en muchas ocasiones, nosotros nos quejamos por ciertas situaciones y no vemos lo privilegiados que somos, porque a la hora de la verdad, pues hay muchas culturas, muchas, por decirlo así, religiones, razas son discriminadas y sus derechos no se hacen valer. Entonces, para algunos, salir adelante, salir de su país, tener como esas oportunidades, son reprimidas. Mientras tanto, acá en Colombia, pues obviamente no respetan del todo, pero sí tenemos mucha libertad y tenemos pues el libre albedrío en cierto modo. Entonces, a la hora de la verdad, pues en Colombia es un país muy bueno para vivir, independiente, pues, el Estado como tal, pero sí tenemos buenos derechos y sí tenemos como para salir adelante, no como en otros lugares que son oprimidos, son esclavizados, son vulnerados, violados, agredidos, entre otras cosas. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Quién más? Pues yo creo que este último video está como recogiendo todo lo que hemos visto durante la clase, ¿no? Para mí, los valores sí son violados en Colombia, todos los que vimos ahí. Yo soy afro, soy negra. Sí he tenido, o sea, no me han dado algunas oportunidades. Uno por ser de piel negra, hay veces tenemos algo a nuestro favor que es atractivo para los hombres. Sí me he sentido acosada muchísimas veces.
No, muchos derechos que nos vulneran a las mujeres, tanto como a los hombres. En Colombia sí hay todo esto. ¿Por qué? Porque en el municipio donde yo vivo hay población indígena. Y esas personas están siendo vulneradas, son vulneradas. Las personas LGBTI también están siendo vulneradas. Y bueno, la raza negra y todos las personas con las que nos estamos rodeando a diario, nos damos de cuenta que son vulneradas. O sea, que no hay un cambio y no hay como esa ley, no conocemos esos derechos que nos pueden ayudar. Sin embargo, la persona indígena, ¿cómo puede hacer valer sus derechos? Es un poquito complicado. Las personas de raza negra, ¿cómo podemos hacer valer nuestros derechos de ir a un trabajo y que nos den ese puesto? Simplemente por el racismo, en muchas cosas nos van a decir no. Por la religión, porque las personas son homosexuales, también les van a dar el trabajo por un mes y los van a sacar, simplemente les van a dar como ese contentillo. O sea que van a ser siempre vulnerados los derechos por más que uno sepa que tenemos unas leyes. Siempre van a ser vulnerados. Muy bien, Gloria, muchas gracias. ¿Alguien quiere generar otro aporte? Bueno, con esto también que les quiero... Profe. Sí, adelante. No, yo le iba a decir de que, pues aquí en Colombia, como decían mis compañeros, no respetan mucho, digamos, lo de la igualdad. Aquí siempre siempre vemos de que hay opresión en algunos lados, sobre todo pues con las autoridades como la policía, los políticos, siempre viven oprimiendo, digamos, al pueblo de una u otra manera. Entonces, debemos tener presente de que aunque vivimos en un país aparentemente libre, no lo somos del todo. Siempre están restringiéndonos de alguna manera. Y como decía también Gloria, muchas veces las personas son denigradas, les hacen mucho bullying. Hay personas que ofenden a otras nada más por su color, por su raza, por su etnia, por sus creencias religiosas. Aún yo creo que en la convivencia con los compañeros del trabajo también se ve mucho eso. Entonces, es algo que también viene como de pequeño, sobre todo en los barrios subnormales. Uno se da cuenta que a los niños les celebran que si dice una mala palabra, que si el niño le pegó al otro porque supuestamente no se deja de nadie, ya lo felicitan. Entonces, muchas veces como padres cometemos el error de que celebrarle todas esas cosas a los niños. Cuando ya están más grandes, es más difícil corregirle todo eso. Y es donde viene entonces que él le hace bullying al compañero, no respeta a los profesores, no respeta a los adultos. Entonces, yo digo que también viene de eso, de que si no tomamos conciencia desde nuestro hogar, de nuestra casa, ¿sí? Lo que le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, siempre va a haber esa desigualdad en la sociedad, y mucho más con lo que vemos de que pues el rico quiere siempre pisotear al pobre. Todas esas cosas siempre hacen de que estemos como estemos, y pues es mi pequeño aporte, pues lo que yo pienso, creo, pues de que todo debería cambiar desde la casa, porque de verdad es que estamos en una sociedad donde ya los niños no respetan, donde los jóvenes prácticamente se creen adultos, creen que son dueños del barrio, son no sé qué. Entonces, de verdad es que nosotros mismos tenemos que hacer el cambio, enseñarle a nuestros hijos de que todos somos iguales, de que todos valemos lo mismo, que todos tenemos el mismo derecho de vivir, de pensar. Entonces, es lo que creo. Muy bien. Muy acertados los aportes que cada uno de ustedes da, y más aún porque sabemos como inicialmente hay quienes tienen ventajas, ¿cierto? Pero no por esas ventajas
también vamos a dejar de desistir. La idea siempre es avanzar y también establecer ese rol y ese compromiso que yo, el ser, lo que yo soy y hacia dónde voy. Hay una película en Netflix que se llama El Hoyo, que da pues como esa parte que nos da de manera, digamos, un poco agresiva, nos contextualiza frente a lo que es la sociedad, ¿cierto? Que si bien los que están en la primera fila pueden tener, tomar y comer de todo y estar de todo, ya los que están en los últimos escalones como muy poquitos, pero es porque si todos, y hay en una parte, un grupo en un escalón en particular, que dice, comamos hasta aquí para que los de abajo les alcance. Entonces, no hacen como todo ese proceso, pero ella trata de que todos hagan esto y al final todos mueren porque empiezan a desesperarse y a comer todo en abundancia, cuando todos podrían comer inicialmente, pues desde el principio hasta el final. Y ahí es donde nosotros partimos. Muchas veces pensamos en el bien propio, pero no establecemos ese rol también de pensar en el bien común. Bueno, jóvenes, les voy a compartir puntualmente cuáles son pues como las evidencias, de qué manera pues como que la van a desarrollar, si bien ustedes tienen todo este material en territorio, para que tengamos esa claridad frente a todos. Como les dije inicialmente, está lo que es el taller de Malala, es la reflexión. Muchas veces venimos, pues ahí me ha pasado que en otros grupos, digamos que dice taller de reflexión y leen pues como digamos el libro y hacen una reflexión. En realidad eso tiene unas preguntas, digamos taller de Malala, hace parte que el material es todo el libro que se encuentra en la parte de material, en la fase de ejecución, y debemos de responder esas preguntas según después de haber leído el libro, ¿cierto? ¿Cómo puedo superar las dificultades? ¿Qué personas me ayudaron a crecer? ¿Cuáles son los derechos de las personas? Eso todo debe ir en un trabajo escrito. Este taller de Malala lo puedo aceptar en parejas, 2. Es este de Malala. Este taller, que es un diagrama, que se encuentra también en la fase de ejecución, está totalmente, digamos, describe pues cómo deben de desarrollar ese taller, sí es muy personal. La idea es que ustedes hagan este diagrama, la motivación, los valores, la familia, el vecindario, los compañeros, la religión, el gobierno, entonces la relación suya con el individuo y empieza desde usted y ahí sí usted le va dando ese rol, ese fin, ese propósito frente a lo que usted quiere pues como más cerca, lo que luego le relaciona y posteriormente pues como que cada una es. Y nos debemos de responder esas preguntas. Al revisar el diagrama puede determinar el ambiente, las preguntas que se encuentran aquí. Mis motivaciones y principios y valores de alguna forma determinan la forma como me relaciono con otras personas. Al analizar los planos, cuál de ellas encuentran entre las personas y el conflicto. Ese también tiene un material pues como de aporte, de apoyo para que ustedes puedan leer y subirlo. También se encuentra, todo eso se encuentra en la fase de ejecución, en el taller pues como de, digamos, en la competencia de Enrique Lomultra. Ese taller que es de una marca sostenible, ese taller pues la idea es que ustedes escojan, o si bien pueden escoger esta marca, es relacionar esta marca con otras empresas y responder cada una de las siguientes pues preguntas que están aquí en un trabajo escrito. Este taller también lo pueden hacer en pareja y también de manera individual, porque también está pues como, digamos, muy general. Bueno que lean cada uno de esta, que es la marca por cuántos años tiene, si en realidad pues está potencializada en el mundo, y respondan y organicen bien este taller. Les estoy mostrando así para que ustedes tengan claridad frente a cuáles son como los talleres que deben de buscar el soporte. Que es un taller de documento colaborativo de solución de casos, la idea es que ustedes lean unos casos y desde allí puedan responder
digamos, cada una de estas preguntas, de qué manera se fortalece la paz al a ser reconocida como derecho humano, cómo crees que pueden, ese también lo deben de hacer, este también es de manera individual. Porque es un caso que influye en todas las situaciones pues, que se presentan en Colombia. La idea es que usted de manera personal ejerza ese compromiso y esa relación en la que yo puedo establecer, digamos, ese cambio. Luego está los mapas. Este mapa sí exige que sea de manera individual porque aquí se establece. Usted lo que va a hacer según, digamos, todas las situaciones que ha pasado dentro de 50 años, cuáles son pues como los conflictos que se generan en Colombia. Y ahí lo que usted va a hacer es un mapa mental y va a describir, digamos, cuál fue la primera situación, cuál fue la segunda situación, hacia dónde van, digamos que las FARC, el proceso de paz, el ELN, todas esas situaciones cuando estuvo Pablo Escobar, que afectó normalmente al país. Aquí también está en anexo, mapa mental, y leen puntualmente cada uno de estos y este es más investigativo. Y este último que es el proyecto de vida. Aquí lo que van a hacer es realizar un proyecto, pues establecer y organizar su proyecto de vida. Ojo, es súper importante. Si bien usted debe de redactar el documento de proyecto de vida, también debe hacer el video. No solamente va a subir que el video ya. Lo importante, si puede de pronto, también puedo aceptarlo de qué manera. Ah, bueno, yo explico mi proyecto de vida con un video y también tengo pues como que estoy mostrando cada uno de los procesos pues que tengo frente al proyecto, el propósito de vida, mis metas, a todas las, digamos, orientaciones o hacia dónde voy. Entonces, para que ustedes tengan presente igual ese proyecto de vida desde manera individual. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? O sea que solo nos dejaste 2 para hacerlo en grupo. Sí, que sería ese taller de la marca sostenible, lo que es el taller de la marca sostenible y el caso de Malala. Ok, listo, profe, vale. Que serían pues como es, porque ese también es personal, pues como que me quiero ver y evidenciar de pronto cuál sería la responsabilidad que usted va a ejercer frente a esa reflexión de cambio del mundo. Y ya lo que es el mapa mental también es frente, bueno, aunque el mapa mental también como es los 50, digamos, a raíz de los 50 años que ha pasado Colombia, cuáles serían pues como las situaciones que se han presentado. También podríamos dejar en parejas. Vea, vamos a dejar en parejas el taller del mapa mental, la marca y el taller del caso de Malala. Listo. Esos 3. Gracias. Listo. Perfecto. Jóvenes, sino que hay una parte que también quiero que me tengan presente. Ustedes saben, no sé si ustedes tienen conocimiento, que cuando se sube una evidencia y ustedes copian tal cual como está en Google o tal cual de un compañero, a mí me aparece en la plataforma ese estudiante reporte antiplagio, ¿cierto? Entonces ahí ya me toca mirar a ver qué plagio, de qué manera, de dónde viene esa fuente, porque a veces la plataforma me permite de una vez el enlace hacia dónde usted cogió esa evidencia, o si fue un compañero, si fue una compañera. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, establezca la responsabilidad de hacer su trabajo de manera individual, personal, y también poner la bibliografía. Si ustedes van a utilizar, digamos, fuentes de, mire, un párrafo de Google, usted lo copia y lo pega literal y a mí me aparece antiplagio. Este estudiante tiene reporte antiplagio y a cada evidencia que usted le aparezca así, el SENA tiene, ustedes saben que eso en el SENA es algo muy delicado porque tenemos que tener presente. Entonces, apropiense de ese proceso de las normas APA. También algo, no suban actividades sin ponerles portada. Siempre pongan en las portadas a las evidencias. Es súper importante que desarrollen ese compromiso. ¿Listo? Gloria, ¿vas a decir algo? No, no, señora. Ay, tengo el micrófono. Qué pena, profe. No, no, señora. Perfecto.
Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Todo cool, todo bien, todo claro. Sí, señora. Sí, señora, quedó todo claro. Perfecto, los demás, nadie. Juan Pablo, José Luis, Jason, Brenda. Sí, señora, profe. Todo claro. Perfecto. Perfecto, bueno, ¿Cómo entonces. se llama la película que dijiste que estaba por la película que estaba por Netflix? Netflix se llama El Hoyo. El Hoyo, es que la estoy. Sí, siempre uno le parece como algo muy confusa, muy difícil pues como de interpretar, pero el punto es ese, en que muchas veces cuando estamos arriba, los que están abajo pasan mucho trabajo. Jóvenes, ya saben, si tienen alguna duda, me pueden escribir un mensaje por territorio, asimismo ahí aparece mi número de WhatsApp, me pueden enviar un correo electrónico para que aclaren todas las dudas, el compromiso, suban todas las evidencias para que estemos súper ok y se vayan a ir pues como ya cuando terminen este proceso puedan ir a practicarlo más de tranquilo y se puedan graduar. No siendo más, les pregunto qué les pareció la formación del día de hoy. Interesante, buena, profe. Amena. Participativa. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les pareció la formación del día de hoy? Hola, profe. Muy buena, profe. Bien, gracias. Brenda, ¿qué no les gustó? ¿De pronto alguna dificultad, aspectos a mejorar? ¿Alguna sugerencia? Hola. Sí, Brenda, te escuchamos. Ahora sí me escuchas que tengo como dañado el celular. Qué pena, profe. La verdad, a mí me gustó mucho la clase de hoy porque aparte de salirse de la cotidianidad como los profes anteriormente que solo se entran y nos explican, nos cogen un tiempo de la clase para explicarnos, para hablarnos de temas que no van relacionados a las actividades, pero que sí nos dejan mucho que analizar y que aprender del día a día. Muchas gracias, Brenda. Y otra consulta, porque sí que se perdió al principio de la sesión, que nos había autorizado a hacer la providencia. Hay un grupo que era la 4, la 5 y la 6, 3. O sea, ya no son esas 3, sino las que acabaste de decir de última. Sí, las que pueden hacer en grupo son las que les mencioné. Sí, Okay. Exacto. De pronto algo que no les haya gustado para mejorar. Pedir más tiempo de clase. Bueno. Estuvo súper interesante. Muchísimas gracias, profe. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por su participación, por conectarse, por su compromiso. Deseo que tengan una excelente noche, que mañana tengan un excelente día y asimismo que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo. Bendiciones, que descansen. Igual, profe, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.